Bien, bienvenidos. Vamos a comenzar hablando sobre el origen de los suelos y el ciclo de las rocas. Las rocas comienzan su ciclo a partir del magma, como vemos en la parte inferior de esta figura. El magma se enfría, se endurece y da origen a las rocas ígneas. Estas rocas han cristalizado de diferentes maneras. Puede haber sido a baja presión o a alta presión. Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre las dos. El punto es que la roca, por procesos tectónicos, puede volver a estar sometidas a altas presiones, mucho más altas que la que cristalizó, y eso produce un proceso de metamorfismo, que es el reajuste de los cristales y la estructura interna de la roca. Estas rocas ígneas también pueden ser sometidas a un proceso de meteorización, el cual las puede transformar en fragmentos más pequeños, conservando la misma estructura química, o puede haber descomposición química de la roca. Estos fragmentos de rocas pueden ser causados por las diferencias de temperatura y por la acción del agua. Luego, estos fragmentos de la roca son transportados, son erosionados primero, son desprendidos de donde estaban colocados y luego son transportados hasta una zona en donde sedimentan y constituyen capas, las cuales pueden bien sea volver a ser erosionadas y crean un ciclo, este ciclo que les estoy señalando acá ahora, o pueden, por razones tectónicas, estar sometidas a procesos de compactación o por razones químicas de recristalización y cementación, y entonces constituyen lo que se llama la roca sedimentaria. Entonces estos sedimentos que vienen de una roca original que era ígnea, por un proceso natural que puede ser químico o físico, vuelven a constituirse en una roca y que entonces tiene una estructura particular diferente a la roca original que era ígnea. Y esta roca se llama roca sedimentaria. Pero nuevamente, si esta roca es expuesta a la acción de la erosión y de la meteorización, entonces puede volver al ciclo anterior y volver a formar sedimentos. O la roca puede continuar el proceso de metamorfismo, igual que habíamos dicho que podía ser la roca ígnea, que podía pasar de acá hasta esta zona para ser metamorfizada y constituirse entonces cualquiera de las dos, tanto la sedimentaria como la ígnea, en una roca metamórfica, la cual también puede ser, dependiendo de las características del sitio donde ya esté, si está expuesta por procesos tectónicos, entonces puede meteorizarse, ser transportada, ser erosionada, transportada, volver a formar sedimentos y volver al ciclo de metamorfismo. En otros casos, dependiendo entonces de el proceso geológico en el que ya esté envuelta, eventualmente la roca podría volver a estar en contacto con el magma, en cuyo caso se derretiría y parte entonces de ella, junto con ese magma en donde se derritió, podría volver a formar rocas ígneas. Esto es un ciclo que se repite desde cada uno de los sectores con los procesos de sedimentación, porque es un proceso muy dinámico que ocurre en la corteza terrestre, que es ocasionado por el clima, por la acción del sol, la acción del viento, la acción del agua, y que está en constante proceso de cambio. Bien, ¿cómo ocurre eso en la corteza terrestre? En
la parte superior izquierda de esta lámina tenemos una formación rocosa que está expuesta al ambiente. Entonces, como dijimos, hay un proceso de meteorización de la roca, la cual la descompone, bien sea en fragmentos más pequeños, conservando la misma estructura química que tiene ella, o tiene un ataque químico y el ataque químico cambia la estructura interna de los minerales que estaban constituyendo la roca. Como hemos dicho, esto puede ser debido a la acción del agua, la acción del viento y la temperatura. Una vez que el material ha sido erosionado, queda en un estado más débil que puede ser transportado tanto por el agua como por el viento, y ocurren entonces los procesos de deposición desde las zonas altas hasta las zonas más bajas. Y fíjense que con el pasar de los años, los depósitos pueden alcanzar alturas considerables. En este caso, la figura nos muestra que el arrastre está ocurriendo hacia el mar. Se forman depósitos en el fondo del océano, el fondo del mar, y con el peso de los materiales que están siendo depositados, se empieza a compactar el material, empieza a expulsar el agua. Eso es un proceso que se llama consolidación, lo vamos a estudiar más adelante, y que hace que disminuya el espacio entre los granos, por lo cual cambia la porosidad, que es la cantidad de poros que hay entre los granos, y se reduce, como dice acá. Eso quiere decir que los granos se empaquetan mucho mejor, y durante ese proceso ellos ganan resistencia. Ustedes recuerdan de la materia de resistencia de materiales y mecánica de materiales que hay una cosa que se llama el círculo de Moore, y que el círculo de Moore puede mostrar un valor en el eje de las coordenadas cuando el valor de la abscisa vale 0. La abscisa es el esfuerzo normal y este es el esfuerzo tangencial, y hay un ángulo de fricción entre las partículas de los materiales que define esta pendiente. Esto lo vamos a estudiar más adelante en detalle porque son los elementos de ingeniería que nos sirven para calcular. Pero ¿de dónde aparecen? Aparecen de esto que hemos estado comentando. Del mismo modo, viniéndonos para acá a la parte inferior izquierda, a medida que es expulsada el agua por la recompactación de todas las partículas del suelo, entonces empieza a aparecer resistencia tensil entre las partículas, que antes no existía porque las partículas solas, puestas una al lado de otra, no tienen resistencia tensil. Por acción química o por acción eléctrica, estas fuerzas tensiles comienzan a aparecer, se consolidan con el tiempo y pueden aparecer grietas entonces dentro de la masa del suelo por las zonas de debilidad en donde el peso puede vencer esas fuerzas tensiles. Tal como hemos comentado, la meteorización que sufre la roca puede ser mecánica o física, igual, la misma denominación, o química. En este gráfico que tenemos aquí a la izquierda, la figura 2.2, observamos que desde el punto de vista de la forma en que cristalizan las rocas, podemos establecer cuál va a ser su resistencia a la meteorización. Los materiales que cristalizan a altas temperaturas en general tienden a ser más débiles ante el proceso de meteorización, son más fáciles de meteorizar. A medida que disminuye
la presión de cristalización, esos cristales comienzan a hacerse más resistentes a la erosión. Los lazos químicos son más fuertes. De tal manera que los materiales que han sido depositados a muy baja temperatura tienen una alta resistencia a la erosión. Un ejemplo de ello es el cuarzo. Si nos vamos hacia atrás, entonces está la moscovita, y luego tenemos la ortoclasa, y luego vienen materiales, bien sea por el lado ferruginoso, alumino-ferruginoso, o por el lado de los feldespatos. Esos son los dos grandes tipos de materiales que componen las rocas, los minerales que componen las rocas. Entonces los olivinos, las hojitas, las horblendas, las biotitas, vienen por el lado de los ferromagnetitas, y por el lado de las plagioclasas y los feldespatos vienen el feldespato de calcio y el feldespato de sodio. Entonces, en la medida en que ellos fueron cristalizando cada vez a temperaturas menores, su resistencia también se ha hecho mayor contra la erosión. Aquí a la derecha tienen la composición química de cada uno de estos materiales. En general, casi todos tienen sílice en combinaciones con oxígeno y con aluminio, aluminosilicatos, que son materiales que son muy resistentes en general. De hecho, el cemento está constituido por aluminosilicatos y óxido de calcio. Entonces, como definición, podemos ya darla formalmente, que la meteorización es el proceso de fracturamiento y descomposición de la roca, de su estructura original, por acción mecánica o por acción química, y se descompone en piezas más pequeñas. En la descomposición mecánica o la meteorización mecánica, el material se rompe en fracciones más pequeñas, pero conservando las mismas características químicas originales que tenía la roca de la cual proviene. En la meteorización química se rompe la roca y además es atacada químicamente tanto por el agua como por las sales que puede traer el agua y los elementos que traen disolución, y hay un proceso de cambio dentro de la estructura química original que tenía la roca. La meteorización física proviene principalmente del cambio de temperatura por la acción del sol durante todo el día y el enfriamiento durante las noches, que hace que se expanda y se contraiga la roca y la somete a un proceso de desgaste similar al experimentado en un proceso de fatiga. Luego, cuando viene la lluvia enfría más, golpea y también contribuye a estos procesos de cambio de temperatura y terminan por fracturar la roca, que luego cuando la golpean las gotas de agua puede ser arrastrada. Entonces esos materiales, luego con el paso por diferentes sitios contra otros materiales chocando, se siguen fracturando y van, en algunos casos, limando los bordes cuando tienen procesos de transporte largo. Entonces podemos encontrar materiales que tienen granos muy angulares a materiales que tienen granos muy redondeados. Eso depende de cuánto tiempo estuvieron los materiales bajo procesos de arrastre. Contrariamente, la meteorización química ocurre
que al fracturarse en grietas que permiten el paso del agua a la roca, ella va atacando entonces desde el punto de vista químico los materiales y los hace más débiles, más fáciles de desprender, y los lleva a un estado en que químicamente son totalmente distintos de la roca original, generalmente formando láminas muy pequeñas de los nuevos materiales con los cuales está constituida. Y este tipo de proceso de meteorización forma lo que son las arcillas. El proceso anterior, el proceso mecánico, da origen a las piedras, las gravas, las arenas y los limos. Es bueno entender que el limo y la arena son materiales granulares de consistencia relativamente dura comparado con lo que son las arcillas, pero que la diferencia fundamental es el tamaño. Ellos están constituidos por el mismo tipo de material, pero el tamaño es muchísimo menor en el limo que en la arena. Para entender un poco mejor el proceso de meteorización química, es necesario que entendamos que la presencia del CO2 en el ambiente junto con el agua forman ácido carbónico. Y el ácido carbónico, al estar en contacto entonces con la mayoría de los minerales que constituyen las rocas que están del lado de los feldespatos, entonces los atacan para formar aluminosilicatos y sílica por separado. Y estos son los minerales, por ejemplo en este caso, que constituyen la caolinita. Y esta sílica puede ser un grano de limo junto con el grano de caolina. Y esto es muy común en la naturaleza, que los limos, particularmente los limos más finos, generalmente estén junto con algunos tipos de arcilla, y así los dos dan unas características de plasticidad diferente al suelo, tal como vamos a ver mucho más adelante. Entonces, en general, el proceso químico no es solamente el agua, como dijimos, también depende de los elementos que tenga disuelta el agua, y uno de los principales es el ácido carbónico. La meteorización mecánica da origen a formaciones externas de la roca, como esta que estamos viendo aquí, con formas que van desde humanoides, así como esta aquí a la derecha, que pareciera una persona que tiene un peinado con el cuello muy largo, tiene un perfil de mujer, a estas formaciones irregulares en donde hay roca más resistente rodeada por un poco de roca más gastada o parte sedimentada que no ha sido totalmente arrastrada. El viento, cuando levanta parte de estos materiales, entonces también golpea a la roca natural y la va fracturando, le va como un pequeño martillo que va dando golpes y va desprendiendo otros segmentos de la roca, al igual que el agua, con la velocidad de arrastre que puede tener el agua debido a la intensidad y la pendiente que tiene la roca que está expuesta, además de los cambios de temperatura que ocurren durante el día y la noche, como ya mencionamos. Entonces desprende mayor cantidad de material y da todas estas formas interesantes desde el punto de vista geológico y paisajístico. Como mencionamos entonces, el agua y el anhídrido carbónico son una combinación ideal para formar el ácido carbónico, que dependiendo de las características que tiene la roca, la va
a intervenir químicamente de manera distinta. Si la roca es tipo caliza, por ejemplo, que es una roca sedimentaria rica en calcio, entonces ella va a ser disuelta por la acción del ácido carbónico. Aquí abajo está la ecuación. Si es una roca caliza que es de carbonato de calcio, al estar en contacto con el agua y con el anhídrido carbónico, entonces forma carbonato de calcio que es muy soluble en agua y forma cavernas cuando se infiltra por dentro de la masa de la roca. Hay otros procesos también asociados a la presencia de ácido carbónico y agua, que lo que hacen es que cambian la estructura mineral que tenía la roca, pero la roca permanece en el sitio, y eso es lo que se llama un proceso de meteorización local que da origen entonces a una transformación de la roca gradualmente en minerales de arcilla. Hay fragmentos de la roca que se van degradando paulatinamente hasta que desaparecen completamente o se descomponen en trozos de minerales de grano más grueso, tipo grava o tipo arena. La roca que es meteorizada y que es fácilmente erosionable y transportable es la que va a constituir entonces los sedimentos que van a tener otro tipo de proceso, como ya vimos. Entonces, como vemos, los suelos pueden tener dos orígenes relacionados con el mismo proceso, tanto físico como químico en la roca. Puede ser un proceso de transformación en donde el material se queda en el sitio, que constituye suelos residuales, o puede ser un proceso que implica transformación, desprendimiento, arrastre y sedimentación, en donde se forman suelos sedimentarios. Los suelos sedimentarios también tienden a ser clasificados por el agente que los depositó. Entonces así tenemos, por ejemplo, suelos que han sido depositados por glaciares, suelos aluviales que han sido transportados por una corriente de agua, suelos lacustrinos que son arrastrados y son depositados en aguas quietas. La diferencia entre estos dos es que el aluvial tiene un proceso de transporte dinámico y termina en una formación que no es necesariamente de aguas quietas, sino de una corriente rápida que termina y forma el sedimento. El lacustrino, por el contrario, tiene la corriente y se encuentra entonces con una disminución violenta debido a la masa de agua que hace que haya separación de los granos a medida que la velocidad del agua, la velocidad del agua de arrastre disminuye al entrar en contacto con el agua quieta. Están los suelos que están en ambientes marinos, que también tienen dos zonas, los que son capaces de ser transportados hasta las zonas más profundas, los que se mantienen en suspensión más tiempo, como los limos muy finos y las arcillas, y los que son más gruesos que se quedan cerca de la línea costera. Los primeros tienen un ambiente de depositación mucho más estático, más parecido al lacustrino, y los segundos, perdón, tienen una sedimentación dinámica debido a la acción constante del oleaje. Están los suelos que han sido depositados por la acción del viento, que son los eólicos, y hay otro tipo de suelos denominados suelos coluviales, que son debidos al movimiento de una masa de suelo por acción de la gravedad. Es decir, hay un desprendimiento de una masa de suelo que pasa de un sitio a otro, se integra dentro del ambiente, entonces ese tipo
metro de suelo puede ser fácilmente diferenciado del otro y constituye un material coluvial dentro del otro que está recibiendo. En relación con los suelos residuales y los suelos sedimentarios, los dos tienen un tipo de comportamiento diferente porque su estructura es diferente. El suelo que ha sido arrastrado tiene una estructura dada por la forma en que está siendo depositado, mientras que el suelo que es residual tiende a mantener un poco la estructura original que tenía la roca. Lo único es que los materiales que constituían los minerales que forman la roca están cambiando, pero la forma y el volumen que ocupaba la roca es el mismo que está ocupando el material ahora. Hay un paso intermedio en la descomposición química del suelo residual, que es el que la meteorización hace que la roca ya no sea tan resistente como la roca original, y es lo que se llama una roca blanda. El límite entre roca blanda y suelo residual es un límite que es bastante cualitativo, depende del tipo de roca y de las características de lo que te vaya a calcular. Lo que ocurre es que entonces cada vez la roca va presentando menos resistencia a los agentes externos y más profundidad dentro de su estructura de cambio químico. Hay otro proceso particular que constituye la formación de lateritas en suelos que son arcillosos, que generalmente son residuales y son ricos en aluminio, hierro, los cuales pueden ser lixiviados, es decir, disueltos en las aguas que están infiltrándose en el suelo, incorporándose entonces a la masa de agua, abandonando la masa de suelo y ser depositados posteriormente en otras zonas en donde las características de velocidad y condiciones químicas del sitio permiten que se vuelvan a depositar. Entonces, una vez cuando se depositan, ellos tienen entonces una acción de cementación de las partículas en la zona en donde están siendo depositados. Y esa cementación es la que se conoce como la laterita. Para la formación de lateritas, entonces el ciclo del agua es muy importante porque es la que va a hacer el proceso de lixiviado y deposición de estos minerales que vienen o de estos elementos que vienen en suspensión para luego entonces permitirles la formación de cementos junto con los materiales que están en el sitio en donde es depositado el material lixiviado. La laterita entonces no es un derivado directo de la roca, sino que es el resultado de la remoción gradual del sílice y otras sales solubles. Y en algunos casos, las uniones estas que estamos hablando pueden ser muy fuertes cuando son de hierro y de otros minerales o metales, pero cuando son sales pueden ser bastante frágiles y relativamente débiles. En ese caso, el suelo toma una condición metaestable porque si es vuelto a colocar en contacto con agua por un periodo prolongado, es probable que esas sales vuelvan a disolverse y entonces ya ese efecto de cementación se debilita. O si son sometidos a una fuerza externa muy grande, puede romper la unión de cementación débil que tenía por la sal y mostrar entonces un asentamiento diferencial inaceptable para muchas obras en general. Entonces no pueden ser utilizados como material de fundación directamente. Por otra parte, cuando el material laterítico es de buena cementación, entonces puede ser utilizado como grava y tiene muy
buenas propiedades para ser utilizado como base para carreteras por su gran resistencia y capacidad de transmitir bien las cargas externas. En esta lámina mostramos la diferencia entre el suelo residual puro y el suelo con laterita. El suelo residual puro es el que está a la izquierda y el suelo residual con laterita es el que está a la derecha. Fíjense que el suelo residual a la izquierda, una vez que se ha meteorizado, tiene una parte en donde hay gran interacción con la vegetación y entonces se constituye un suelo orgánico que puede tener fragmentos más o menos grandes de la roca original que no ha sido totalmente meteorizada. Se pueden encontrar fragmentos de la roca original que todavía están en proceso de meteorización. Pero entonces el efecto de intercambio de agua con raíces y otros elementos que empiezan a vivir dentro de la tierra por la presencia de materia vegetal hace que entonces haya una zona que es rica en materia orgánica y luego puede haber suelo coluvial que viene de desprendimientos cuando esto estaba más arriba en alguna zona, así como acá pues, que se desprendió esta zona y cayó aquí. Esto pudo haber tenido una pendiente que desprendió y cayó aquí, entonces puede haber suelo coluvial. Hay suelo residual nativo del sitio, ¿ok? Y el suelo residual, cuando está en esta zona que yo les decía de transición entre roca blanda y suelo residual, es lo que se denomina el saprolito, que es una forma alterada de la roca que ya está pasando a ser con consistencia y características de suelo más que de roca. Fíjense que la roca alterada per se está aquí, que todavía tiene una estructura de roca. Se le ve que no ha perdido su estructura original, pero los materiales, los minerales están siendo transformados. Aquí la transformación en el saprolito, la transformación es bastante profunda y ya lo que queda es entonces una matriz de los elementos nuevos con algunas incrustaciones de mayor o menor tamaño de la roca original, que son relativamente grandes comparadas con las que están en la zona superior, pero que estos materiales están sumamente degradados también y su característica y su resistencia es más parecida a la de un suelo que a la de una roca per se. Finalmente está el manto rocoso que todavía está sano, aunque está fracturado, sano desde el punto de vista químico, dije, pero estas grietas hacen que poco a poco el agua que se infiltra descomponga la roca, forme saprolito y el saprolito pase entonces a ser suelo residual. Esto es con un nivel freático que puede ser estático, puede ser variable. Hay un flujo de agua, digamos, que puede estar más o menos en nivel permanente todo el tiempo. En el caso del laterito, tiene que haber una pendiente significativa con un gradiente hidráulico que permita un buen flujo del material y tiene que haber presencia de materiales que pueden ser fácilmente descompuestos desde el punto de vista químico y que permitan que se arrastren los minerales y las sales que están constituyendo el suelo. Entonces, una vez que eso alcanza la disolución, el material saturado el agua saturada con esos materiales empieza a infiltrarse y llega a un punto en donde ella baja la velocidad y permite que se vuelvan a separar estos materiales que venían en suspensión o venían en disolución. Entonces allí es muy probable que se formen las lateritas y en las zonas en donde está ocurriendo, digamos que la disolución y la lixiviación, o donde la velocidad ya es muy baja y no llega,
es poco probable que se pueden formar lateritas. O sea, de aquí para atrás es poco probable y de aquí para adelante es poco probable también. Las lateritas se forman en la zona en donde hay flujo de agua que es capaz de arrastrar estos materiales en lixiviación. Aquí tenemos otra vez la diferencia entre el suelo meteorizado, ya visto desde otra perspectiva, y la formación de laterita. Aquí, como ustedes ven nuevamente, el paso de roca sana, aunque está fracturada, sana desde el punto de vista químico, algo meteorizada, moderadamente meteorizada, muy meteorizada, completamente meteorizada, suelo, toda esta zona es la que constituye el saprolito. Y los lateritos están constituidos aquí por la roca o el suelo que se cementa y puede tomar consistencia de gravas o de materiales cementados, o sea, forma peñones de este tipo dentro de una matriz de suelo que no estaba en esa condición. Como mencionamos antes, la meteorización física produce granos que van desde pellones hasta arenas y limos, es decir, roca muy triturada. Y esto lo podemos ver aquí con una gradación tal como la que estamos mencionando. Y aquí a la derecha tenemos una foto de un material arenoso, arena fina, aumentada una cantidad de veces, en la que podemos ver que sus granos tienden a ser redondeados, no tienen formas angulares abruptas. En algunos sitios puede ser un poco, pero son entre abrupta y redondeada. Esto se llama una estructura subredondeada. La meteorización química, por su parte, descompone, como ya hemos dicho, la mineralogía, transforma unos minerales en otros, y eso lo podemos ver acá, en que parte de lo que es la estructura mineral, que puede estar unida por algunos iones metálicos o no, solamente en forma secuencial, como en estos casos, el caso de la derecha, el caso de la izquierda, el caso del centro, si tiene unión de las estructuras con algunos metales que sirven de puente. Entonces, la estructura química, si nosotros lavamos ese potasio o si hacemos que se separen las láminas por los puntos débiles de unión, estos son uniones eléctricas, lo que estamos logrando entonces es que cambie la estructura mineral, la estructura molecular, y así entonces tenemos un mineral distinto. En el caso anterior, lo que teníamos es una fracturación del material y del mineral constituyente de la roca, pero el mismo conserva todas sus propiedades originales, la misma dureza, las mismas características, y lo único que sucede es que por efecto del arrastre, pues va a ser su forma más angular o menos angular. Vista ahora la forma en que el suelo es generado, vamos a ver ahora un poco sobre la forma en que es clasificado. Y eso es lo que tenemos acá. De hecho, los suelos en general, dentro del punto de vista de ingeniería, se clasifican en suelos granulares, como estamos apuntando aquí en esta tabla, y suelos finos. Los suelos finos incluyen los limos y las arcillas, y los suelos granulares, las arenas y las gravas. La diferencia está en los tamaños. La mayoría de los ingenieros coincide en que las partículas de arcilla, la medida en milímetros, son 2 milésimas de milímetro. Para los limos hay un poquito de debate entre 5 centésimas
7,5 centésimas, pasando por 6 centésimas. Desde el punto de vista de ingeniería para trabajos mecánicos, la clasificación que más se usa es esta, la de 7,5 centésimas de milímetro. Las arenas pueden llegar entonces hasta 2 milímetros a 4,7 milímetros y las gravas de ese valor hacia adelante, valores mayores. Fíjense que la clasificación del sistema del cuerpo de ingenieros y la clasificación unificada denominan pues finos todo lo que es limos y arcilla. Todo lo que está por debajo de 7,5 centésimas de milímetro es denominado suelo fino. Pero recuérdese que tanto el limo como la arena como la grava vienen de un proceso de meteorización mecánico y solamente las arcillas vienen de un proceso de meteorización químico. Y eso lo vemos aquí, donde hemos colocado también algunos ejemplos de tamaños de materiales que los encontramos en forma cotidiana en la vida para que tengan una medida de cómo son. Por ejemplo, los suelos granulares y parte de los suelos finos, son los limos vienen de una meteorización mecánica y el limo, la arena y la grava pueden ser gruesos o finos y a la arena se le da una connotación adicional que puede tener un valor medio. Entonces el limo puede ser grueso o fino, la arena puede ser gruesa, media o fina y la grava puede ser gruesa o fina. Una grava gruesa son piedras entre 1 pulgada y 3 pulgadas. La grava fina son guijarros de 5 milímetros, de medio centímetro. La arena, entonces está como una lija gruesa, que la utilizamos para lijar madera, por ejemplo, hasta una lija un poco más fina, que se utiliza para acabados un poco más suaves en la madera. Los limos se utilizan mucho para hacer pulimento fino en metales, por ejemplo. El polvo fino de roca en la lija para pulir pinturas y para sacar, digamos, el filo extra de un metal, viene con limo muy fino. Y hay limo grueso, que es como un polvo grueso de roca de harinas. Las arcillas pueden tener 3 tamaños también. Pueden tener láminas grandes. Fíjense que una diferencia fundamental es que los materiales de descomposición mecánica tienden a ser granulares desde el punto de vista de la forma redondeada, forma que es físicamente parecida a una esfera, con algunas desviaciones, pero en general tienden a ser materiales que tienden a ser esféricos. Las arcillas tienden a ser láminas así como desprendimiento de hojas, porque los materiales y los elementos que las constituyen se descomponen de esa forma. Entonces puede tener láminas grandes, como la caolina, láminas medianas, como la hilita, y láminas pequeñas, como la bentonita. Para terminar ahora con el tema de la clasificación básica del suelo y la terminología que se usa para expresar cuál es el tipo de suelo de una manera gráfica, tenemos entonces que las gravas tienen esta simbología, las arenas tienen esta simbología y los limos y las arcillas tienen simbología con rayas. Los limos en forma vertical y las arcillas inclinadas a 45 grados. Las gravas son granos bien delimitados y la arena son puntos dentro de la misma sección. Cuando hay materiales intercalados, entonces, dependiendo de dónde está colocado cada uno respecto al otro en forma relativa, se dibuja entonces la secuencia de cuál va más arriba y cuál va más abajo.
Fíjense que esto es una notación que es universalmente aceptada. No debemos inventar que vamos a sacar una nueva. Lo que tenemos es que aprendernos esta y utilizarla porque esta es la convención internacional para la clasificación y identificación de los suelos cuando se hace un informe. El tamaño de las partículas nuevamente también está bastante bien establecido para lo que es el tratamiento de ingeniería. Y aquí tenemos entonces el uso de las 7,4 de centésimas de milímetros para el limo y la arcilla de entre 5 y 2 milésimas de milímetro. Los tamaños relativos de las otras también está establecido aquí. Este es uno de los que más se usa, que es el de la ASTM. Y las características de los suelos entonces inciden en lo que va a ser su resistencia al corte, cuando son suelos que llamamos cohesivos, que son suelos finos, y los suelos granulares, que son los mismos suelos que ya vimos que eran arenas y gravas. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero es algo que ustedes ya deben ir familiarizándose con esto, que a medida que la consistencia del material va de muy blando a duro, él puede tener una resistencia muy baja a una resistencia relativamente alta. Y tenemos que pasar de muy blando a blando, de blando a media, de media a firme, de firme a muy firme y de muy firme a dura. No se dice arcilla muy dura, se dice arcilla dura solamente. Y si vamos a decir que era, digamos, un poco menos que una arcilla dura, entonces sí es muy firme. Lo mismo es con los suelos granulares. En este caso lo medimos es por su compacidad relativa, que es una, una medida de la densidad relativa del material, comparando el estado que tiene con respecto al abanico que da la zona más suelta, el estado más suelto con el estado más denso. Entonces, el material arenoso puede ser muy suelto, suelto, medianamente compacto, compacto o medianamente denso, denso y muy denso. La palabra compacta puede dar tendencias a confusión con las arcillas y por eso en algunos libros recomiendan es utilizar en lugar de compacta, densa. Bueno, esto concluye la primera parte de lo que queríamos conversar con relación al origen y el inicio de lo que es la clasificación del suelo, básicamente con relación a su tamaño. Esto lo vamos a seguir evaluando en las próximas sesiones, en donde ya le vamos a colocar más detalles a la forma de establecer el tamaño de los suelos, tanto con elementos físicos para medir el tamaño de las gravas y las arenas, y un cálculo relativo basado en la sedimentación para los materiales más finos